Memorias de vida para la historia de Colmenar Viejo. Es el libro que este próximo viernes va a presentar el arqueólogo Fernando Colmenarejo, con quien tenemos el placer de charlar unos minutos aquí en Onda Cero Madrid Norte. Fernando Colmenarejo, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Me encanta el proyecto, porque vamos a explicar un poquito pues en lo que se basa, ¿no? En esa idea de que la historia al final de los pueblos la hacen las personas de esos pueblos y sus pequeñas historias un poco, ¿no? Explícame, ¿cómo surge el proyecto? Bueno, surge el proyecto porque a mí siempre me ha gustado muchísimo escuchar a la gente, ¿no? A mí eso, cuando dicen, a mí no me cuentes tu vida... Tú dices, a mí cuéntamela, a mí cuéntamela. Eso no va conmigo, ¿no? Entonces, verdaderamente no conoces a una persona hasta que no te abre sus puertas y te cuenta su vida. Ni por muy amigo que sea tuyo, ¿no? Y esa experiencia es la que he querido vivir. Entonces, estas 22 historias y media, porque esa media digo que fue la de la tía Alforjas, la de Catalina García, porque la he recuperado de una entrevista que hicimos aquí en la radio también, con las manos de una curandera, pues todas esas son historias que verdaderamente he aprendido de esas 22 personas muchísimo más de su vida y además te ayudan a ser tu mejor persona. ¿Cómo has seleccionado esas 22 historias y media? Pues me alegro que te hagas esa pregunta. Te alegra. Es que a mí me sorprende, ¿no? ¿Cómo seleccionar 22 historias y media, 23 historias de vecinos de Colmenar? Hubiera seleccionado 50.000 o 55.000, todas las historias posibles que Date tiempo, podrían dar en Colmenar. Pues la verdad es que algunas han sido intencionadamente. Es decir, yo quería que esta persona me contara su vida, determinadas de ellas, ¿no? Y otras ha sido por pura casualidad, ¿no? Porque las he ido conociendo poco a poco y me he ido entregando esa persona y he querido un poquito más diagnosticar su pasado, ¿no? Y no ha sido, digamos, que una selección cuidadosa, sino que ha sido un poco también así como muy libre albedrío, que así muy al natural, como diríamos. Bueno, y es que eso te ha dado pie a que sean pues muy dispares, ¿no? Desde una joven que se escapa para ser monja. Háblame de algunas de esas historias, no todas, pero sí, bueno, que te has sorprendido. Sí que había una intención, un objetivo en el proyecto, ¿no? Que era que no necesariamente todas estas personas tenían que ser nativas de esta localidad de Colmenar Viejo, ¿no? Sino que lo que para mí era interesante es que esas personas, de alguna manera, nativas y no nativas, al final confluyen en Colmenar Viejo. De tal manera que no solamente nos van a contar historias locales del pasado aquí, sino que también pues cosas que han pasado en Extremadura, con el tema de la colonización de los pueblos, por ejemplo, que pasaba con los inmigrantes cuando iban a Alemania, ¿no? Esos niños que tenían que ir con los padres. Es decir, que son muchísimas historias, pero que luego esas personas que nos han contado sus vivencias, también qué les ha pasado aquí y qué nos aportan. Dice Elena Calvo, que es una de esas personas, claro, sí, dice, sí. Si hay algo que merece la pena pasar por todo este loco mundo, es por la gente maravillosa que te vas encontrando en el camino. Es una frase preciosa. Preciosa, o sea, Es una frase que tiene, vamos, es maravillosa. Yo creo que dice todo. Y yo creo que, además, es que cuando lo dijo, lo recuerdo perfectamente, la entrevista fue en su casa, recuerdo que a mí me influyó una gran motivación porque era el objetivo que yo tenía. Sí, ¿verdad? Es que a mí me ha parecido que es una buena frase para resumir el proyecto. Hablando de Elena, por ejemplo, Elena, que pues verdaderamente, bueno, yo la conocía como una persona, compañera de Pablo Nacarino, que también cuenta su vida, extraordinaria también, pero yo cuando me he acercado a su historia de vida, verdaderamente he quedado sorprendido. Como me he quedado sorprendido con todas las historias, ¿no? Y verdaderamente ahora sí que conozco a Elena. Y tú la vas a poder conocer y quien quiera leer el libro también, pero ya te digo que son sorpresas. Cada uno de nosotros somos un cajón de sorpresas. Claro, y es difícil quedarse con una, ¿no? ¿Tienes algo que dices, este pasaje, esta historia, este pequeño detalle de esta persona me llegó al corazón por algo especial? Difícil. Vamos a ver, las 23 historias me han llegado al corazón. Y estoy convencido que van a llegar al corazón de todos. Sí que tengo que decir, lo diré en la presentación, que estas historias tienen mayor o menor número de páginas en el libro, pero que eso no quiere decir que sean más o menos importantes, sino sencillamente que cuando yo encendí me abrí para que me contaran su historia, pues en función de lo que duraron sus historias, pues así he tenido que pasar al texto, ¿no? Y entonces unas son más largas y otras son más cortas. Tú formas parte del equipo A de arqueología.
que una de sus objetivos es esa investigación, esa difusión y esa conservación del patrimonio cultural, ¿no? Y muchas veces a lo mejor buscamos el patrimonio cultural en algo físico, en algo pues material, y hay que recordar que esto también es patrimonio cultural de todos, ¿no? Esas historias que han pasado. Sí, la historia inmaterial es algo que ahora se le está empezando a dar muchísima importancia y además tiene en justicia un hueco muy importante en la historia, ¿no? Por supuesto que la historia social, desde luego, si no la conocemos, verdaderamente mucho nos pueden decir los papeles y mucho como arqueólogos podemos deducir de lo que quieren explicarnos las piedras o los entresijos de la tierra, ¿no? Pero la historia social, por eso digo que es muy importante, y lo que animo es a que todo el mundo escriba su historia, ¿no? Que la escriba, porque son testimonios muy importantes para valorar en conjunto la importancia que tiene esa sociedad. Fíjate que te iba a preguntar yo, y no sé si este va a ser tu deseo, porque todas las historias acaban con una pregunta a los entrevistados, es decir, pues un deseo, o qué le dirían a los colmenareños, a los vecinos, tal, y te iba a preguntar, ¿cuál sería el tuyo? Yo no sé si sería ese, que se animen a escribir su historia. Lo dejo en tus manos, ¿eh? Es una pregunta muy bonita y muy difícil de responder, porque cuando yo hice esa pregunta, que sí que quería rematar siempre con esa pregunta a las personas entrevistadas, la verdad es que en algunas de ellas dudaban, como ahora me haces dudar a mí. Yo, por encima de todo, ¿qué pediría? Porque era un saludo al pueblo de Colmenar Viejo. ¿Qué deseas al pueblo de Colmenar Viejo? Yo diría al pueblo de Colmenar Viejo que, pues eso, que fueran muy solidarios, ¿no? Que vieran a los demás como parte de ellos mismos, ¿no? Y yo creo que así entenderíamos mejor nuestros problemas y podríamos dar una mejor solución a los mismos, ¿no? Y bueno, como arqueólogo, pues lógicamente me gustaría que las instituciones locales se preocuparan mucho más por nuestro patrimonio arqueológico, porque forma una parte también muy importante de nuestra historia. Será este viernes, 19 horas, se va a presentar en el Instituto Marqués de Santillana de Colmenar Viejo. ¿Me puedes adelantar algo de cómo va a ser la presentación? ¿No quieres guardártelo? ¿Va a ser sorpresa? No. ¿Animamos a la gente? No. Yo ya adelanto que se van a emocionar las personas entrevistadas. Les hemos preparado, eso sí que no lo digo, una sorpresa que los hijos, los nietos se lo merecen, y espero que se emocionen y que disfruten, sobre todo que disfruten, ¿no? Se le va a recibir con una pequeña exposición con sus rostros y una frasecita, la que aparece en los libros, ¿no? Y después yo creo que sí, que va a ir el director del centro para hacer un saludo, para saludarles, agradecerles su presencia. Después pasaremos ya a esa sorpresa. Que está preparada. Casi me la dices, ten cuidado. Sí, como buena periodista he entrado al trapo, ¿eh? Y luego yo ya pues haré la presentación propiamente dicha, y naturalmente, como hacéis vosotros, ofreciendo el micrófono a aquellas personas que quieran decir algo. Pues no se lo pierdan, porque como todo lo que hace Fernando tiene mucho amor, mucho corazón y mucha memoria en este caso. Así que gracias por compartirlo también con nosotros. Recuerden, este viernes 17 de febrero a las 7 de la tarde en el Instituto Marqués de Santillana, Memorias de vida para la historia de Colmenar Viejo, de Fernando Colmenarejo, que tiene 22 y media, desde esa Catalina García Tía Alforjas hasta Lucía Díaz Recena, pasando por muchas pequeñas historias que hacen historias grandes y sobre todo emociones grandes, como las que recoge siempre Fernando. Así que, Fernando, un placer. No te pregunto en qué estás trabajando, porque como son tantas cosas, yo espero a que vengas y me hables de cada una de ellas. Así que aquí te esperaremos. Gracias y hasta gracias la próxima. A vosotros. Muchas gracias. Un placer.